¿Qué tal amigos y amigas de Entre Líneas Cultura? En esta ocasión nos encontramos con un escritor independiente, es Fabricio Arrissueño, quien amablemente ha aceptado una entrevista con nosotros para dialogar acerca de su libro Apología a la Existencia, el cual ha sido publicado por Hijos de la Lluvia, editorial, me parece que en este año, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Qué tal Fabricio? ¿Cómo te encuentras? Todo muy bien, a la expectativa de la entrevista y conversar contigo, ¿no? Acerca del libro, de la literatura y todo lo relativo a la cultura, ¿no? Excelente. Bueno, brevemente voy a leer la biodata de Fabricio Arrissueño, Gatica, quien es nacido en Moquegua el 24 de diciembre de 2002, es estudiante de Derecho en la Universidad Católica Santa María, ha cursado asimismo cursos de especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Navarra, en España, ha sido ganador de diferentes premios a nivel local y regional en la categoría de cuento y durante su etapa escolar ha publicado ensayos, cuentos y poesías en diferentes libros. Entre ellos se encuentran Puntos Pausados y Finitos, publicado por Aleteya en el año 2023, y también Apología a la Existencia, publicado, como ya mencionamos, por Hijos de la Lluvia durante este año. Bien, Fabricio, para comenzar un poco la entrevista y antes de abordar el libro, quisiéramos conocer un poco acerca de ti. ¿Cómo es que incursionas en la literatura? ¿Cómo es que pasas, en este caso, del derecho a la literatura? Bueno, este comienzo, digamos, es algo anecdótico porque todo comenzó en secundaria. Generalmente uno cuando es pequeño no se da cuenta de muchas cosas, es inconsciente de su propia existencia, pero en secundaria digamos que las cosas empiezan a cambiar. Recuerdo mucho que comencé con libros acerca del existencialismo, entre ellos Camus, Nietzsche. Mi padre ostentaba una biblioteca, digamos, algo aglomerada con este tipo de libros y no me costó nada acercarme y ver qué libros estaban deambulando por ahí. Así que cogí algún par y comencé con Camus, con La Peste, con Crónicas Argelinas y otros títulos que aclaman a esta corriente de pensamiento. Y fue justo en el colegio cuando todo comenzó, con los concursos de cuento, con los concursos de poesía por el Día de la Madre. Me consagré muchas veces campeón regional de cuento, con algunos cuentos que enarbolaban indigenismo, otras eran aventuras que tenía en el colegio, pero la conciencia, digamos, de literatura a mi cabeza llegó cuando estaba terminando secundaria, y ese fue mi gusto acerca de la literatura, de la poesía, que también se sintió particularmente como un llamado, es un llamado que se siente, no podría explicarlo desde otra perspectiva porque es único, es un llamado único. Ahora, en particular, ¿qué es lo que define tu literatura? ¿Tu literatura está abocada a la filosofía, al existencialismo? O en este caso, ¿cuál es la temática que abordan conjuntamente? Porque veo que uno de los cuentos está mencionado Moquegua y Arequipa, lugares en los que has residido. Claro, es una mezcla, es una mezcolanza. No tengo una fórmula definida de cómo escribir. Generalmente me gusta abocarme a muchos temas, entre ellos la literatura, como la prosa en relación al cuento, en relación al ensayo, a los aforismos y a la poesía en verso y tanto en prosa. Entonces, eso que me mencionas acerca de Moquegua y Arequipa es, digamos, imagino inconscientemente, un recurso que utilizo para conseguir elementos que me permitan escribir. Como soy tanto yo nací en Moquegua, pero ahora radico en Arequipa, creo que esa es la identidad que todavía no pierdo, el hecho de venir de Moquegua y el hecho de haberme hecho de alguna u otra forma arequipeño. Entonces esa es la fórmula que utilizo y creo que se ve plasmado al momento de escribir, que utilice ambos recursos de identidad cultural que he sufrido un proceso de interculturización, digamos, ¿no? Entre Arequipa y Moquegua. Ahora, todos estos géneros que comentas, tanto la poesía, la narrativa, también vemos un poco de ensayo aquí, y bueno, comentas también los aforismos. ¿Crees que estás en la búsqueda de una voz propia en cuanto a la exploración de estos géneros? Porque este libro no podría clasificarte únicamente como un género propio, ¿no verdad? Ciertamente.
Ciertamente, porque no podríamos definirlo como novela, tampoco como ensayo, tampoco como cuento, es una mezcla de Es como un todo. mashup de Sí, todo. es una mezcla. Entonces, no creo que sea una voz propia. Creo que es en realidad como ese llamado que te digo, ¿no? Es algo único. El hecho de no utilizar únicamente una sola fórmula, como podría ser la novela. Inclusive ahora que trabajo en la novela, siento que estoy trabajando forzosamente en abocarme a un solo lineamiento que es el narrativo, pero a pesar de que me cuesta, es un trabajo que honra, ¿no? Dignifica, porque es al final la historia, cada libro que se escribe creo que es una historia de nosotros mismos y eso es lo que nos define, ¿no? Y eso pasa con el relato que encontramos aquí de cronicidad. Ese personaje es un alter ego tuyo. Probablemente creo que eso lo dejaría a la expectativa de los lectores. Tal vez también ellos puedan identificarse en ese personaje que es Francisco y también identificar a un Adrián en sus vidas. Eso creo que es lo importante, más allá del alter ego que pueda haber, porque es imposible que el escritor se deslinde de su esencia al momento de escribir. De su experiencia, Ujú. ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué nos puedes comentar acerca del vocablo cronicidad? Vemos en el libro que exploras mucho el tema del tiempo, ¿verdad? El Sí. tiempo en relación a la existencia, el sufrimiento en relación a la existencia, pero en medio de todo esto el tiempo. Es algo muy interesante que descubrí mientras pasaba por una etapa difícil en mi vida. Em, Cronicidad es un término que se utiliza y quedó muy sedimentado en mi mente cuando estuve enfermo un par de veces y me dijeron, bueno, esto es crónico. Yo me quedé pensando y le dije, pensando, ¿no? En realidad, que es crónico. Y el médico me dijo, es algo que va a estar por el resto de tus días y pues fluctuante. Entonces, inmediatamente llegando a mi casa, en alguno de esos libros en los que me sumerjo a veces, pensé en la condición humana, ¿no? En Jean-Paul Sartre, mientras leía La náusea o, por ejemplo, el tomo de La muerte en el alma. Decía, ya todos estos literatos de primera clase, noveles, como Camus, hablan sobre esa sustancia que es la vida, que es repetitiva, absurda, pero hay algo que creo que define mejor la palabra, ¿no? En lugar de la peste, del absurdismo, de la náusea, de la enfermedad mortal, como dice Kierkegaard, hay algo que es fundamental y es una palabra que lo define en tan solo un término que es lo crónico, la cronicidad de la vida, que es fluctuante, que nos persigue, que y al final nos mata, como cualquier enfermedad que es crónica, ¿no? Al final lo único que hace es podemos aliviar sus síntomas, como lo digo en el libro, en el primer ensayo, la primera parte, pero no podemos deslindarnos de ella. Y esa cronicidad es de la que yo hablo, ¿no? No intento en ningún momento competir contra las sentencias, las ideas tan respetadas de Camus, de Sartre, pero creo que va por ahí, ¿no? El hecho de la cronicidad de la vida, de ver la vida como algo crónico. ¿Y para ti la vida es una enfermedad? Para mí la vida es una enfermedad. Es una enfermedad que tiene altos y bajos y está acompañada de dosis, digamos, que nos permite huir un poco de esa enfermedad que nos persigue, dosis de felicidad, dosis de amor, dosis de ayuda al prójimo, diferentes tipos de dosis que hacen que esa cronicidad se disipe por momentos, que esa fluctuación vaya hacia la cúspide o a las cimas de la felicidad y en otras nos lleva a las profundidades de la desesperación, como diría Cioran. Claro. Otro elemento bastante importante en cuanto a lo que postulas es el hecho de sufrir, ¿verdad? El sufrimiento acompañado al hecho de vivir, al hecho de existir, tanto para los seres conscientes como para todos los seres, según lo que he podido entender. Pero ¿crees realmente que el sufrimiento define la vida? Para mí sí. Hay una fórmula que en el momento de la presentación del libro decía, ¿no? Descartes profesaba, pienso, luego existo. Para mí es sufro, luego existo. Entonces, el ser humano
yo creo que esto es innegable, a pesar de que pueda sonar como una falacia, que no podemos dejar de sufrir. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, en algún momento del día hay un pensamiento, hay una idea nebulosa que nos hace preguntarnos por qué estamos aquí. Sin embargo, también en el ensayo hablo acerca del relativismo. Y ese sufrimiento parece que se estuviese acabando, porque ese sufrimiento también es como la dinamita, como la pólvora, se enciende y nos hace encendernos también a nosotros para que podamos lograr cosas importantes. Pero ese sufrimiento que es potenciador atómico, se apaga a través del relativismo, que es una fórmula muy importante que encontré en el libro y me pareció sumamente interesante cuando lo redactaba, porque el relativismo no en relación al tiempo, la teoría que enarbolaba Einstein, sino el relativismo en función a que cada persona cree ahora que todo es relativo, es superfluo, tu opinión no vale nada respecto a la mía, porque si yo no lo creo, tú no lo crees y no llegamos a nada. Entonces, el hecho de ya no creer en nada, el hecho de que Dios haya muerto, como decía Nietzsche, el hecho de que los valores hayan muerto, han hecho que este sufrimiento, que esta potencia vital que vive en nosotros, que es el sufrimiento, se esté disipando. Y por tanto, la humanidad se estanque, y no solo se estanque, sino empiece a retroceder y también a empezar a extinguirse. Antes de pasar al relativismo, ¿no crees que esa afirmación de sufro, luego existo es un poco violenta? Es agresiva, es visceral, diría. Pesimista también. Pesimista, sumamente pesimista, pero yo lo veo de esa manera. Creo que es lo que me identifica. Siempre mis amigos más cercanos me han dicho, no, ve la vida de una forma más positiva, ve la vida de otra manera, pero es que la vida hay que verla de forma crudelísima, como decía Basadre. Hay que verla de una forma crudelísima y cuando uno entiende la realidad de las cosas es cuando sabe qué es lo que puede hacer. Es como cuando dicen, acepta tus limitaciones y el que conoce sus limitaciones tiene el potencial para continuar. Así. Bueno, ahora hablando un poco de relativismo, también hay una posición un poco pesimista en cuanto al hecho de que las personas ya no lean, ya no aprendan, de que todo sea superfluo, como dice, relativo, algo que ha abordado muchísimas personas y algo que posiblemente es un tema de discusión y debate y creencia también a modo de mito en esta época. Lo tenemos con Mario Vargas Llosa en La civilización del espectáculo, así como muchos otros libros, ¿no? Sigmund Bauman, etc. Pero ¿crees que realmente las personas ya no leen? ¿Crees que realmente todo es relativo? ¿No crees que gracias a la tecnología o tal vez a la prosperidad falaz o al progreso hay cosas positivas en esta época? Creo que la contemporaneidad tiene muchos aspectos positivos tanto como negativos. Hay cosas rescatables de la sociedad como cosas que son completamente perjudiciales. Pero sinceramente yo creo que yendo al meollo del asunto respecto a si las personas ya no leen o leen, definitivamente ha habido una regresión respecto a la capacidad de lectura que antes se tenía, ¿no? En el siglo XX, en el siglo XIX, y eso lo podemos ver simplemente, por ejemplo, yo que soy un estudiante universitario, con mis propios compañeros, con los propios coetáneos, con los contemporáneos, porque ya no tienen ni siquiera criterio al momento de realizar algún tipo de opinión y sus opiniones han dejado de ser respetables por el simple hecho de que no tienen sustento en lo que dicen o lo que puedan sostener, puesto que no hay literatura en sus vidas. Digamos que el hombre se ha vuelto una biblioteca vacía. ¿No? Y como Borges también decía, no soy todos los libros que he leído. Y creo que ya nadie en la actualidad, bueno, no nadie, sino son pocos los que pueden decir, soy los libros que he leído. Entonces te refieres un poco a la profundidad. Justo lo que mencionas aquí, en una de las partes del libro, dices lo siguiente. Todos ustedes quizás tengan la razón, pues efectivamente la lectura ha quedado congelada en el continente de los buenos tiempos. París, ocupando los cafés que vieron pasar a Vargas Llosa, García Márquez, Sábato, Camus, Sartre y otros miles de intelectuales que ahora yacen en el olvido, o al menos en las bibliotecas de una minoría que aún ocupa algo de tiempo para leer. Bueno,
estos autores que citas, ¿no crees que antes se leía menos que ahora? Es decir, Sábato, Vargas Llosa, Camus, en su tiempo tampoco no eran tan leídos. Es decir, las copias que se imprimían de sus libros eran muy pocas, Claro, se distribuían muy poco y ahora son muchísimo más conocidos, han sido traducidos a múltiples idiomas. Y no es lo que pasa solo con estos autores, ¿no? Sino pasa con un montón de otros. claro. Podríamos también definirlo como en mi caso, ¿no? Digamos que actualmente no deben ser más de 300 personas las que me leen y en 70 años probablemente sea el autor más leído del mundo, ¿no? Sin embargo, Sábato, Camus y todos los autores que cito, no voy al hecho de que la colectividad sea la que enarbolaba en ese entonces o sostenía el tema de la lectura, sino que gracias a esos autores es que la literatura actualmente eh, es un tesoro, es un tesoro. Y para ellos los autores con los que se formaron también eran un tesoro. El problema es que nosotros ya no sabemos cómo aprovechar ese tesoro, ¿no? Entre libros, por ejemplo, como El túnel, La resistencia de Sábato o Cortázar con La rayuela, todos esos libros uno pregunta en la calle o a través, como me decías, también de estos medios de comunicación, como ahora tenemos el TikTok, los Reels de Pero Instagram. ¿no crees que esa frecuencia es proporcional al aumento de la población? No, creo que no. Creo que lo que sucede es, una vez más, viene como ligado, ¿no? El relativismo en el que vivimos en la actualidad, porque ya no interesa, ya hay cosas, digamos, más importantes. Nosotros en el derecho vemos algo que se llama la teoría económica del derecho y cómo las personas van moviéndose en función a la economía. Y actualmente la gente tiene otro tipo de necesidades que no son las intelectuales. Ahora un intelectual o sentarse a tomar un café en nuestro país, yo que he tenido la oportunidad de ir a España y haces el parangón, es algo increíble porque en España, leen más libros que nosotros per cápita, los ves conversando en las calles, tomándose un café, tomándose un vino desde las 7 de la mañana, pero todos conversando. Sin embargo, en nuestro país eso no se ve, la gente va de un lugar a otro, parece apurada, tiene muchas cosas que hacer, entonces también va un aspecto, creo yo, de desarrollo cultural. Y nosotros tenemos un desarrollo cultural que decae por el tema del relativismo, decae por el tema de que la literatura se ha dejado de lado y decae por el hecho de que ahora los intelectuales, por ejemplo, que en la época que antes, en épocas antiquísimas, porque ya lo podría mencionar de esta forma, eran apreciados. Ahora una tertulia como la que tenemos nosotros debería ser un tesoro, pero tal vez vayamos a tener 10, 20 espectadores que verdaderamente se interesen en lo que decimos. Pero me parece que tú te refieres sobre todo a la masa, al gran grueso de la Claro. población. Pero de todos modos, en el pasado no se leía mucho. El libro ha sido por lo general un objeto que ha estado destinado solo a una cúpula selecta a lo largo de los años. Así que en el pasado tampoco no se leía Antes, tanto. mira, es interesante el comentario que haces, porque en realidad yo sí considero que se leía más de lo que se lee ahora, porque en el pasado, por ejemplo, a través de la revolución industrial y con la llegada de estos partidos comunistas que empezaron a tener bastante participación en la sociedad, por ejemplo, se leían los diarios, ¿no? El diario El Obrero, por ejemplo, con esta obra de Hemingway que representa la guerra civil española, hasta los revolucionarios que estaban en la propia guerra contra los fascistas, tenían tiempo para leer, ¿no? Y su aspiración siempre era llegar a descansar y comprar un par de libros y terminar de leerlos. Pero yo creo, definitiva, uno pregunta a sus antepasados, a sus abuelos, a sus bisabuelos, cómo era la época antigua, y uno puede ver que definitivamente la cultura en general era más tomada más en cuenta. Porque ahora, por ejemplo, ¿qué escuchamos Pero cuando te estamos refieres en términos de profundidad. en términos no solo de profundidad, no solo de profundidad, sino también de colectividad? ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué escuchamos, por ejemplo, nosotros que somos, digamos, contemporáneos o tal vez de la misma edad, cuando vamos a una fiesta? Ya no hay canciones que tengan sentido, ya no hay canciones con profundidad, y esa profundidad, esa falta de profundidad se ha contagiado a la masa.
¿Y qué hace la masa? Más que seguir el sentido del relativismo y continuar con sus vidas, ¿no? Como si nada fuese, no hubiese la necesidad de trascender. ¿Pero no crees que eso que comentas ha ocurrido en todas las épocas? No, yo creo que no. No ocurrió en todas las épocas porque gracias a las épocas que han pasado, Porque al fin y al cabo son tendencias que han marcado épocas y han claro, estado presentes. Y sí, pues nuestra época tiene sus sí, 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 tendencias y sí. el próximo siglo tendrá las suyas, ¿no? Entonces estamos en una tendencia negativa. Estamos yendo en una tendencia o digamos en un camino que poco a poco nos va a terminar de despersonificar. Ahora no sé con qué máscara estaremos, porque dicen que persona es máscara, pero con qué máscara estaremos, que ya nos quedan muy pocas. Ya pasó, digamos, en relación a tu comentario de la tendencia, ya en la época del intelectualismo, de los pensadores, y ahora estamos en la época, digamos, del relativismo y próximamente estaremos en la época de qué. Es Puede una que sea producto un incertidumbre. poco más de la masificación de las cosas a Sí, partir de la posguerra, ¿no? sí, ¿Crees? a partir de eso, ¿no? Porque antes, y también, como se señaló en el ensayo, habían motivos muy morales por los cuales uno podía luchar por sus ideales, y es por eso que se formaban, más allá de que la guerra pueda ser un fin con intereses políticos y económicos de aquellos que tienen jerarquía sobre otros, también las revoluciones como la cubana, por ejemplo, o las revoluciones que se formaban en Europa Occidental, eran por ideales y por principios, y a pesar de que el proletariado los pudiese hacer, estos peleaban por un motivo, y eso es a lo que yo voy con el relativismo, la pérdida de ese motivo que ya ha despersonificado al ser humano y permite que no tenga rumbo que seguir o camino que seguir, o seguir construyendo. Faltan en todo caso como identidades que Identidades. permitan unificar a las personas. Bien, pasando a otro punto del libro, quería comentarte el hecho de hace un momento, cuando afirmas que el sufrimiento define la vida. Yo personalmente no considero que sea así. Opino que es una postura un poco pesimista. Algunos dicen realista, sobre todo aquellos que están de acuerdo con la línea existencialista, ¿verdad? Eh, yo opino esto porque el sufrimiento me parece que es más un elemento que se encuentra dentro de nosotros, principalmente en nuestro cerebro, en el encéfalo, ¿verdad? Hay algunas personas que por alguna condición clínica no pueden sufrir, o no pueden sentir alegría, o no pueden sentir amor, porque sabemos que el miedo se puede encontrar en el hipotálamo, o así como el amor, o las endorfinas o la dopamina puede producir alegría. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas que no pueden, que son conscientes de su existencia, pero que no pueden experimentar estas sensaciones? ¿No crees que para esas personas el sufrimiento en realidad no sería parte ni siquiera de su existencia? Yo creo que en ese sentido, si somos muy subjetivos al dar nuestra opinión, podría decir que vaya sufrimiento que tienen de no poder sentir, pero Pero esto siempre se va a poder afirmar siempre que haya otra persona que pueda observar. claro, siempre se necesita de un observador, pero para el caso singular que tú me propones, o el caso concreto de una persona que no pueda sentir felicidad o no pueda sentir tristeza, de alguna u otra forma limita a la persona. Y yo lo defino en el libro, por ejemplo, diciendo que, y no tengo miedo de decirlo, que el amor, por ejemplo, es un sentimiento universal. Pero ahora, con esto que tú me señalas, de que hay personas que tienen esos impedimentos fisiológicos por condiciones médicas, al final, mm, ¿podrán disfrutar de un buen libro? No lo sé. ¿Podrán disfrutar del amor? No lo sé. Pero de que no puedan sufrir, eso sí me deja bastantes dudas, porque no, yo creo que el sufrimiento es una condición, si bien tú lo mencionas, no lo compartes mi idea y lo respeto mucho, pero que es constante y tú no me puedes, y uno no puede negar y Yo tampoco puede. considero que hay otro elemento que no está incluido en el libro, aparte del sufrimiento del amor, el cual es la agresión. ¿Por qué digo la agresión? Porque algunos rastrean el origen del amor en la empatía, y lo contrario de la empatía es la agresión. A lo largo de la historia siempre han estado estos dos elementos desarrollándose en el ser humano, la agresión para conquistar y el amor para unir, para colectivizar. Y la agresión es algo también un poco innato de todos nosotros. Eh, ¿Consideras que la agresión también define
la vida. En dicho caso de que no exista amor, digamos, no existe empatía, la agresión también podría definitivamente. Claro, por supuesto que sí. Y no solo verlo como, Porque la como el... agresión, uno de los elementos que tú desglosas es el odio, pues, ¿no? También, en cuanto al dolor, y eso también surge, pues, de la agresión. Claro. Ese era el término que justo te iba a responder, ¿no? La contracara del amor es el odio. Entonces, el tema de la agresividad, de la agresión que es innata al ser humano, ese impulso violento, hace y produce también, digamos, una fogata de sensaciones y emociones, cuyo resultado puede ser también la literatura. Por ejemplo, al momento de redactar los aforismos, sintiese como si hubiese un odio en el trasfondo de las palabras, ¿no? Hacia la vida, ¿no? Como una agresión hacia alguien que me ataca y yo lo ataco, ¿no? Yo ataco a la vida y ella me ataca a mí, pero yo lo plasmo de esa forma y y lo ilustro a través de las palabras para decirle, ¿sabes qué, vida? Yo estoy aquí para darte la cara, ¿no? Para poner la cara y que me abofetees, pero yo también te respondo. Entonces, eso es, digamos, una revolución en contra de la vida, una revolución contra la vida. Y eso me parece trascendental. Es por eso que digo que mi sufrimiento o el sufrimiento, sufro, luego existo, o el pesimismo que me caracteriza, no es un pesimismo que esté ligado a, ¿sabes qué? Mañana voy y me tiro del puente o me meto un tiro, sino eso es un sufrimiento, como mencionaba, potenciador, sustancial, que nos permite darle batalla, darle combate a la vida y aceptarla, como decía Camus, ¿no? A pesar de que sea absurda la vida, hay que vivir con ese absurdismo, porque al final vale la pena vivirla. Hay amores, hay logros, hay triunfos, hay batallas que nos dignifican, que nos florece como ser humano. Y eso es lo que yo enarbolo. Yo no enarbolo, yo no quiero contagiar a mis lectores de un pesimismo que los lleve a estar encerrados en su cuarto o dormitando todo el día por una depresión severa o grave, sino demostrarles que a través de ese sufrimiento, a través de este libro, de ese dolor plasmado de una hoja sangrante, que uno también puede rebelarse en contra de la vida. Bueno, yo te comentaba lo anterior porque recuerdo un caso muy conocido que ocurrió en los años 60, donde una persona que había asesinado a unas cuantas personas fue a la cárcel y durante su estancia en la cárcel escribió un par de libros. Esos libros llegaron a una editorial y el editor comentó, este tipo es un genio, esta persona es un genio, no debería estar en la cárcel porque había escrito un libro excelente. Entonces hizo todo lo posible para que lo liberasen y cuando lo liberaron volvió a matar a otra persona. Es decir, y luego, cuando se hace pues el estudio clínico, se dan cuenta de que esta persona no tenía ningún rasgo de empatía, no tenía esas facultades, ¿no? Entonces, por lo tanto, no podía sentir amor, pero eso no le impide, pues, ser un genio. Claro. ¿No crees que eso también sería un poco contradictorio con lo que postulas, que el amor es lo único que nos puede salvar en la vida, lo único que produce tal vez toda esta creatividad? Bueno, digamos que esos casos son aislados, pero sí, de alguna u otra forma la postura es algo forzada, pero digamos que en el fondo una persona que no pueda sentir amor y que busque a ver, pensemos en genocidas como Hitler, Stalin, Lenin, eh, ellos sentían amor, es la pregunta, sentían amor, probablemente yo digo que sí, yo digo que sí, pero el enfoque que uno le da al amor es ahí donde se ve el resultado, a qué coadyuva ese amor que tú tienes, porque yo puedo tener un amor, y yo lo digo, no necesariamente amor a la pareja, un amor pasional, un amor enérgico hacia el ser que amamos, sino un amor, por ejemplo, a la literatura, un amor a la política, un amor a la filosofía, pero ese amor a dónde nos conduce, ¿no? Ese amor a qué coadyuva, cuál es la conclusión de ese amor, dónde aterriza ese amor. Esa es la importancia. Y este caso, por ejemplo, que me comentas del asesino que era un genio, definitivamente pues tenía un coeficiente intelectual superior que le permitía poder realizar obras maestras, genuinas en la literatura, pero tal vez ese amor
no era hacia el ser humano, sino era un ser misántropo, ¿no? Claro. Pero su amor tal vez estaba dirigido a otras cosas, ¿no? Pero eso ya sería inmiscuirnos en temas que no nos corresponden en relación a los asesinatos. En todo caso, ¿a qué definirías como amor? Amor es qué gran pregunta, ¿qué definiría como amor? Yo creo que es una respuesta que le corresponde a cada individuo particularmente. Porque no te refieres a un amor conyugal, No me refiero necesariamente. necesariamente a un amor conyugal. El amor es algo que se profesa como el deseo de establecerse una meta, una misión y adorarla, ¿no? Es como ir a la tienda y trabajé mucho por algo, lo quiero y lo conseguí. Esto de aquí que he buscado tanto tiempo me transmite algo, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, yo lo encontré en Adriana, en el En el cuento libro. Cronicidad, y lo encontré en ella. Entonces, si tú me preguntas qué es amor, creo que no podría definírtelo en términos lingüísticos, pero sí podría definírtelo en acciones, en mi caso. Pero tal vez haya otra persona que sí pueda definirlo y plasmarlo en una novela, plasmarlo en una obra. Pero ni siquiera eso, porque el amor, tú puedes leerlo 2, 3 líneas, pero no entenderlo. Pero leer una obra como la de García Márquez, del amor en los tiempos del cólera, tú entiendes el amor en más de 200 páginas. Y ahí entendiste qué es el amor para Gabo, ¿no? Y Fermina Daza, que esperó los más de 50 años y tantos días para reencontrarse con su amor. Ya, eso es lo que define amor, pero no se puede hacer en un solo término o en una oración. El amor puede tener muchas etimologías, lo que tú quieras, pero cada persona define el amor. Bien, ya un poco para culminar esta entrevista, hablemos un poco acerca de tu libro anterior. Eh, Te comento que he leído solo Apología de la Existencia, pero de repente para alguna persona interesada puedes comentar un poco acerca de este Sí, libro que es. Puntos pausados y finitos es el libro que escribí con anterioridad. Narra la historia de un joven que viaja, utilicé la metáfora de los buses, como todos los estudiantes aquí en Arequipa que no tienen, digamos, la capacidad económica para poder adquirir un carro, va por el transporte público. Entonces, a través de este transporte público lo utilizo como metáfora, como un recurso literario para que el personaje pueda viajar en el pasado, el presente y en el futuro para librarse de sus demonios. Y también lo hace a través del amor. Un día alguien sube al bus y él se da cuenta en su obnubilación, en esa enajenación que tenía del existencialismo, de las preguntas, de por qué vivir, por qué ser, por qué no ser. Sube alguien al bus y él regresa al presente y se da cuenta que nada valía el pasado. Y es el amor, ese recurso, esa herramienta que él utiliza para aferrarse al presente y continuar con su vida. ¿Pero por qué? No porque el pasado tenga algo malo, uno puede recordar cosas, pero cuando el pasado es tóxico, cuando el pasado está contaminado, ese pasado es el que debe olvidarse. Y en este caso este personaje estaba ligado a ese pasado atemorizante, trémulo, y es por eso que utilizo la metáfora del bus como un viaje hacia el presente que tiene como rumbo final el futuro. Ya para culminar, ¿puedes comentarnos un poco acerca de algún proyecto literario, algún libro que estés escribiendo, Sí, cuento, relato? sí, justo ahora estoy trabajando en mi novela, todavía no tengo el título, es una novela que es algo caricaturesca, pintoresca, porque abarca la historia de un funcionario que trabaja para una institución y no se sabe qué institución es, porque la grafico con I mayúscula, ¿no? Como que en esa novela de George Orwell de 1984, ¿no? Como si fuese una entidad que todos conocieran. Y se siente perseguido y su hijo viene a apoyarlo y no sabe si es una conspiración o su padre ha enloquecido, si el personaje principal en realidad está siendo espiado o no por parte del Estado peruano. Y al final, con un par de historias, definirá el rumbo de si esa historia es cierta o no. De eso trata la novela. No quisiera dar
más adelantos. Perfecto. ¿Algún mensaje final en cuanto a la publicación de este libro? De repente también en Eh, relación a la editorial. Claro, bueno, agradecer sobre todo, aprovechando las cámaras, el trabajo que hizo la editorial con mi libro. Fue un trabajo muy célere, eso fue lo que me encantó, la celeridad del trabajo, el profesionalismo. Agradecer a don Walter, como siempre lo he llamado, mandar un saludo a mi enamorada, Andrea, a quien amo mucho, a mis padres, siempre agradecidos con ellos, a mis abuelos y a todos mis familiares. Y asimismo invitar a toda la comunidad y a la colectividad de jóvenes a que se sumen a la cultura, que lean, que es importantísimo leer. Recuerdo un mensaje que siempre nos daba un docente, el doctor Polanco, respetadísimo y que a quien estimo mucho, decían: lean literatura y si tienen tiempo, lean derecho, ¿no? Es un mensaje muy Un gran importante en la mensaje. vida. Porque muchas personas creen que leer solo es leer Solo literatura es leer y no literatura. leen ensayos ni nada. Correcto. Entonces, ese es el mensaje. Lean, muchachos. La vida enseña con golpes muy fuertes, como decía Vallejo, y lo único que les puedo decir es que amplíen su biblioteca tanto física como mental, y continúen buscando su rumbo, su camino, que en algún momento lo hallarán. Muchas gracias, Fabricio. Bien, esto ha sido todo por esta entrevista. Agradecemos a Fabricio Arrisueño Gatica por su tiempo y también agradecemos a Teatro Umbral por habernos cedido este espacio para la entrevista. Los chicos de Umbral siempre nos apoyan y les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok. Y también tenemos nuestra página web donde publicamos ahora noticias culturales todos los días, entrelineascultura.pe. Eso ha sido todo por hoy. Hasta pronto.